ensayo final. Mi postura en cuanto al ensayo final, pues que no. Buenas tardes, mi nombre es Jesse Benavides y en el siguiente video voy a exponer mi postura y mi ensayo final en cuanto a la ética deportiva de la asignatura del núcleo temático que no, otra vez. Buenas tardes, mi nombre es Jesse Benavides y en el siguiente video voy a exponer mi ensayo final. Entonces, empecemos. Mi ensayo final lo titulé La importancia de la formación integral en los profesionales en ciencias del deporte y en el contexto en el que se desempeñan. Listo, entonces, en base a esto voy a tener en cuenta cuatro, cuatro temas. Listo, estos temas son, o temas, libros o textos son Ética del deporte, del autor Guillermo Turrón, Valores, deporte y educación física. Es un artículo hecho por Devin y Telfer. Y por último, los derechos de la infancia en el deporte y el código de ética del entrenador. ¿Listo? Entonces, la ética del deporte nos habla sobre... Buenas tardes, mi nombre es Jesse Benavides y en el siguiente video voy a exponer mi ensayo final. ¿Listo? Mi ensayo final, el cual titulé de la siguiente manera y dice, la importancia de la formación integral en los profesionales en ciencias del deporte y la educación física. ¿Sí? Para ello tuve en cuenta cuatro textos que trabajamos durante el semestre, los cuales son Ética del Deporte, del autor Guillermo Turró, Valores, Deporte y Educación Física, de los autores Devin y Telfer, Derechos de la Infancia en el Deporte, Código y Código Ético del Entrenador. ¿Listo? Entonces, integridad. ¿Por qué puse la palabra integridad? Vamos a empezar primero por la ética del deporte de Guillermo Turró. ¿Listo? Entonces, Guillermo Turró en su libro nos narra cómo se veía el deporte desde tiempos muy pasados, los cuales, por ejemplo, las guerras, conquistas, situaciones políticas se solucionaban con guerras, ¿sí? Con sí, muerte de ejércitos enemigos y demás, y nunca pues se lograba llegar a una solución de manera pacífica. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? A lo largo de la historia, estas guerras para la solución de estos conflictos políticos, diferencias territoriales y demás, las guerras se han venido cambiando o se cambiaron, se sustituyeron por el deporte, es decir, para solucionar estas situaciones internacionales en temas de política y eso, ya no se usaban, o sí, ya se dejó de implementar el tema de los armamentos y se implementó ahora pues el deporte, sí es lo que nos cuenta Guillermo Turro. También nos cuenta sobre, digamos, los que eh, lo que quería Pierre de Coubertin con los Juegos Olímpicos, que era esto. Mm, no tener una guerra de armas, sino una guerra de
como de entre naciones por medio del deporte, ¿sí? Se demostraba como ese poder político por medio de los deportistas, ¿sí? Entonces, digamos, si el deportista de cierta nación ganaba, entonces esa nación era la más fuerte. Así es como lo proponía Pierre de Coubertin, pero a lo largo de la historia, pues Guillermo Turró nos explica también, nos cuenta que surgen lo que son las miserias del deporte, ¿sí? Estas miserias del deporte son como, bueno, tenemos la corrupción, tenemos la alienación deportiva, la mercantilización deportiva, el sexismo y la xenofobia y la discriminación homofóbica. Sí, estas que tenemos estas miserias. ¿Listo? En cuanto a Guillermo Turró, también nos cuenta Guillermo Turró sobre los comportamientos ejemplares, que contradice lo que son las miseras del deporte, ¿sí? Pues como por ejemplo nos expone sobre el jugador mm, Dider Drogba. Es un jugador pues africano que por medio de su influencia en el deporte y en los medios eh, logró logró solucionar unos conflictos internos que tenía pues su país y esto es pues como un comportamiento ejemplar del que nos habla Guillermo Turrón. Listo. Así como en resumidas cuentas, la ética del deporte de Guillermo Turró. Listo. En cuanto a valores, deporte y educación, tenemos que eh, Devin y Telfer pues nos expresan más que todo, bueno, les voy a hablar más que todo de un autor ¿qué? Un autor al que ellos citan, que se llama Gruig, algo así. Este autor expresa que los valores del deporte son la felicidad, la felicidad y el placer, ¿sí? Entonces, ellos llegan a la conclusión de que los valores para el deporte son el deporte para el bien, el deporte por el deporte y el deporte para todos, ¿sí? Donde, pues, lo ideal o lo que proponen ellos es que los entes que rigen el deporte se encarguen de velar por estos valores. Y entonces llegamos a las dos últimas partes que son el código de ética del entrenador y los derechos de la infancia en el deporte. Em, los derechos de la infancia en el deporte tenemos que son la salud, la familia, la igualdad, la identidad, la educación, la participación, la protección y el juego. 8 valores de la infancia en el deporte. 8 derechos. 8 derechos, qué pena. 8 derechos de la infancia en el deporte. También tenemos, en cuanto al código de ética del entrenador, tenemos dos entes que rigen el deporte, los cuales son el Comité Olímpico Internacional y el Comité Internacional del Fair Play, ¿sí? Cada uno de estos entes, el Comité Olímpico Internacional, nos, bueno, promulga, ¿sí? O nos promueve, nos dice que debemos velar ciertos valores, ¿sí? Entonces el Comité Olímpico Internacional nos dice que como entrenadores debemos cumplir, debemos velar por la alegría del esfuerzo, el juego limpio, tener respeto por los demás, búsqueda de la excelencia y generar un equilibrio entre cuerpo, voluntad y mente. Y el Comité Internacional de Fair Play nos da unos principios que son el desempeño y logro, reglas, igualdad de oportunidades, respeto y salud. Eh, pero pues
hemos tenido problemáticas a lo largo del deporte, ¿no? A lo largo de la evolución del deporte. Estas problemáticas son las que nos han llevado a generar esto, los derechos de la infancia en el deporte y el código de ético del entrenador. ¿Por qué? Por ejemplo, en el núcleo temático trabajamos o conocimos el caso de las gimnastas de Estados Unidos, ¿sí? Con el entrenador, el médico deportivo Nazar, ¿sí? Pues resumiendo, este señor era un médico deportivo quien se aprovechó de como de la confianza que se le otorgó, se aprovechó de su rol, del rol como médico en el deporte, se aprovechó de este rol para satisfacer, digámoslo, satisfacer como sus intereses, cuyos intereses pues no eran muy agradables, muy positivos o muy que le aportaran algo a estas gimnastas, ¿sí? Entonces, em, en cuanto al código de ética del entrenador y en cuanto a los derechos de la infancia en el deporte, este entrenador, este médico deportivo Nazar, lo que hizo fue violar estos derechos y este código de ética del entrenador. Entonces, como conclusión, como conclusión, llegué a estas tres preguntas, ¿sí? Como conclusión llegué a estas tres preguntas, las cuales son: ¿es el deporte el que tiene debilidades o son las personas que cumplen un rol específico las que generan estas debilidades en el deporte? ¿Es importante la formación integral en valores del profesional en ciencias del deporte? Y por último, ¿es importante la formación integral de las personas antes que decidan ser profesionales, en este caso del deporte? Entonces, como conclusión, eh, mi conclusión es que el deporte no tiene debilidades, ¿sí? O como dice Abelard, el deporte es neutral. ¿Por qué? Porque una persona puede hacer bien o puede hacer mal en el deporte. En este caso, mi conclusión es que el deporte no tiene debilidades, sino son las personas que pertenecen al entorno, al contexto deportivo, que cumpliendo su rol como médico, entrenador, presidente, no sé, del Comité Olímpico, presidente del club, distintos roles, son estas personas las que con sus debilidades o con sus errores, con sus actos, generan estas debilidades que, valga la redundancia, generalizan el deporte como malo o como bueno. Entonces, otra conclusión que tengo es que sí es importante la formación, primero, de una persona en valores. O sea, primero, es importante que primero la persona se desarrolle en valores éticos y morales y se desarrolle como persona antes de decidir si, eh, o sea, antes de decidir en ser un profesional, en este caso del deporte, como lo dice acá mi tercera pregunta. ¿Es importante la formación integral de las personas antes de que decidan ser profesionales, en este caso del deporte? Sí, sí es importante que un ser humano se forme primero como persona antes de decidir ser un profesional, en este caso del deporte. ¿Por qué? Porque si yo no me formo como persona, ¿qué es lo que a futuro yo le voy a aportar a otras personas? Estas otras personas, en nuestro caso como profesionales en ciencias del deporte, son los niños, son la infancia, son esos nuevos procesos que se encaminan hacia, pues, bien sea al alto rendimiento, a la sociedad o, sí. Primero debe formarse uno como persona para luego desempeñar su rol como profesional en pues cualquier carrera o en este caso la de ciencias del deporte.
Es por ello que aquí atrás en mi diapositiva pongo acá la palabra integridad, porque con la ayuda de estos cuatro textos que trabajamos, cuatro temas, o que decidí tomar en cuenta en mi ensayo, son las que nos dan las bases como profesionales, ¿sí? Nos dan a conocer las bases como profesionales en ciencias del deporte. Nos da también, pues nos da a conocer como las debilidades que generalizan al deporte, ¿sí? Para que a futuro podamos, digamos, las personas, niños, adolescentes, adultos que tengamos o lleguemos a tener a cargo o a nuestro cuidado, logremos cumplir a plenitud sí, lo que es los derechos de la infancia en el deporte y el código ético como entrenadores y nuestras responsabilidades como entrenadores. Listo, eso en cuanto a mi ensayo final es lo que les puedo contar y bueno, muchas gracias.